Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Espero que estén muy bien. Como ustedes ya sabrán, el panorama para los aficionados al universo de Hielo y Fuego no es para nada alentador en este 2023, ya que las posibilidades de que podamos contar este año con Vientos de Invierno, la sexta entrega de la saga de Canción de Hielo y Fuego, son cada vez más remotas. De la misma manera, la segunda temporada de la serie House of the Dragon no saldrá sino hasta el año 2024. Así que, para enfrentar la espera, decidí abrir este canal, a fin de poder compartir con ustedes la información que pude reunir a lo largo de años, releyendo la saga, navegando en foros, escuchando podcasts, YouTube, etc. Como todos los fanáticos sabemos, Canción de Hielo y Fuego es una saga en la que los muertos pueden levantarse de sus tumbas, no solo en el sentido literal de la palabra, sino también en el sentido metafórico, ya que existen personajes que hacia el comienzo de la saga principal llevan, en teoría, años estando fallecidos, pero con el pasar de la historia, oh sorpresa, resulta que se encontraban vivos todo este tiempo. Como ejemplo principal de estos casos, tenemos a Jon Connington, otrora señor del Nido de Grifo, antigua mano del rey Aerys y amigo del príncipe Raegar, quien desde el principio de la historia se nos dice a cada instante que murió en el exilio en Lys, matándose a base de vino, aunque en realidad esa historia se trataba de una puesta en escena organizada por Varys. Todo esto con el objetivo de que el pueblo de Poniente se olvidara de su existencia y de esta manera pudiera dedicarse en secreto a educar y cuidar a Aegon VI, el supuesto hijo, también dado por muerto, del príncipe Raegar. Así que, como bautismo de fuego del canal, decidí comenzar con una recopilación de aquellos personajes que son dados por muertos dentro de la historia, o cuya muerte no se nos haya confirmado totalmente, pero que, por algún motivo, podrían continuar con vida. Sin más dilaciones, comencemos. Sir Reinald Westerling es el hermano de Jane Westerling, quien fuera esposa y reina de nuestro difunto Robb Stark, y por lo tanto cuñado del mismo. Reinald aparece por primera vez en el libro Tormenta de Espadas, acompañando a Robb y a su familia a Aguas Dulces. Su principal característica es que se trata de un hombre leal, ya que el lobo huargo de Robb, Viento Gris, le tiene suma confianza, a diferencia de muchos otros personajes ante quienes se muestra de manera sumamente hostil, y que justamente, más tarde, son los que terminarían traicionando al rey en el norte. Es por esta razón que durante la boda de Edmund Tully y Rosalind Frey en Los Gemelos, Robb le confía la misión de custodiar al lobo durante el banquete nupcial. Sin embargo, cuando la boda empieza a teñirse de rojo, toda nuestra atención está centrada en Robb y en Catelyn, de modo que no sabemos qué le sucedió a Reinald hasta más adelante en la historia. Posteriormente al asedio y rendición de Aguas Dulces, que Jaime Lannister comienza una investigación para dar con su paradero, a pedido de la madre del mismo, Sybil Westerling, quien era en secreto una aliada de Tywin Lannister. Resulta que cuando los soldados se dirigían a matar a Viento Gris, se encontraron a Reinald custodiándolo. Cuando le exigieron la espada, éste la entregó al verse superado, pero una vez advirtió las intenciones de los Frey, tomó un hacha y liberó al lobo de su celda. Instantes después, recibiría una saeta en el hombro y otra en el vientre,
pero aún así logró huir de la masacre arrojándose al río Forca Verde. De modo que ni los hijos y nietos de Walder Frey, que lo enfrentaron aquella noche, fueron capaces de confirmar a Jaime si Reinald murió o logró sobrevivir, ya que al otro día los cuerpos se encontraban ya en estado de descomposición y no pudieron identificarlos. Como habrán notado, la situación de Reinald queda en suspenso, sembrándose la duda sobre su posible supervivencia. La saeta que recibió en el hombro puede no ser letal, pero la del vientre es más peligrosa, más teniendo en cuenta que los invitados fueron preparados para una boda y no para un combate. Así que lo más probable es que no llevara una cota de malla puesta que lo protegiera. En conclusión, creo que Reinald la tiene muy complicado para sobrevivir, pero no estaba de más incluirlo en este video, ya que de haber muerto, por lo menos cayó de manera honorable, cargándose a unos cuantos Freys. Syrio Forel, quien fuera la primera espada del Señor del Mar de Bravos y maestro de esgrima de Arya Stark, es un personaje que ganó mucha popularidad en el fandom, quizá gracias a la gran adaptación de la serie de HBO. Como sabrán, cuando Eddard Stark es apresado, todos los sirvientes de la casa Stark, ya sean soldados, criados, mujeres, niños, son brutalmente masacrados. Pero cuando los soldados Lannister intentan apresar a Arya, Syrio se interpone entre ellos y la obliga a escapar. Derrota fácilmente a 5 soldados con una espada de entrenamiento para luego enfrentarse a Sir Meryn Trant de la Guardia Real. Eso fue lo último que supimos de él. Se presume que Syrio murió durante el combate o posteriormente en Desembarco del Rey. La principal razón por la que decidí incluirlo en este video es que no le vemos morir directamente. Nunca vemos la pelea entre Syrio y el Guardia Real. Por lo que sabemos, por palabras del propio Jaime Lannister, Sir Meryn Trant, aunque es taimado y cruel, es un luchador aceptable, y Syrio solo tenía una espada de madera. El gran problema con la posibilidad de un Syrio Forel vivo es que su oponente reaparece en la escena sin problemas y, lamentablemente, no hace ningún tipo de mención al resultado del enfrentamiento. El único dato fidedigno del que nos podemos agarrar es que no vemos su cabeza en una pica, a diferencia de, por ejemplo, Ned Stark y la Septa Mordán. Sé que desde hace años, por no decir décadas, circula una teoría que relaciona a Syrio con Jaqen H'ghar, pero no pasa de eso, una simple teoría sin mucho fundamento. Las posibilidades de volver a ver a Syrio son muy pocas, así que lo más probable es que haya muerto en el enfrentamiento con Trant, pero no estaba de más incluirlo como recuerdo a su valor en el combate y por salvar a Arya. Geryon Lannister es el hermano menor de Tywin y, por lo tanto, tío de Cersei, Jaime y Tyrion. Es un personaje al que solo conocemos a través de los recuerdos de sus familiares directos, en especial de Jaime y Tyrion, quienes lo llamaban cariñosamente el tío Geri. Además, ambos lo consideraban su tío favorito. Según su hermana, Jaina Lannister, Geryon estaba lejos de ser una persona ambiciosa, sabiéndose que era imposible rivalizar con el todopoderoso Tywin. Geryon prefería burlarse del Juego de Tronos y todos los participantes del mismo. En sus propias palabras, creía que era mejor burlarse del juego que jugar y perder. Pero si había algo que lo diferenciaba de sus hermanos, era su gran espíritu aventurero. Fue ese mismo espíritu
el que lo llevó a organizar una expedición a Valiria con el objetivo de recuperar la espada ancestral de la casa Lannister, Rugido, y otros tesoros que podrían haber sobrevivido a la maldición de Valiria. Todo esto casi una década antes del comienzo de la saga. Según sabemos, por los hombres que Tywin envió posteriormente en su búsqueda, Gerion llegó hasta la ciudad de Volantis, donde la mitad de su tripulación desertó ante los planes de Gerion de zarpar hacia el mar humeante, y tuvo que comprar esclavos para reemplazarlos. Eso fue lo último que se supo de él. Todos sabemos que las posibilidades de sobrevivir a esta expedición son prácticamente nulas, aunque no imposibles. En toda la saga hay muy pocos personajes que sabemos que visitaron la ciudad maldita y vivieron para alardear de ello. Uno de estos personajes no es otro que el mismísimo Euron Greyjoy. No, no ese Jack Sparrow y sin gracia de la serie. Sí, sí, ese sí. En lo personal, considero que la historia de Gerion existe para mostrarnos lo peligroso que puede representar un viaje a las ruinas de Valiria, de la misma manera que todas las expediciones anteriores, como la de Tommen Lannister, rey de la Roca, quien fue el que llevó la espada rugido a Valiria y la perdió, así como todos aquellos que organizaron grandes expediciones hacia las ruinas poco tiempo después del gran cataclismo, con el objetivo de reclamarlas para sí. Todos estos intentos de viajar a Valiria terminarían en fracaso y los que fueron allí jamás regresaron. De esta manera, la hazaña de Euron Greyjoy se engrandece más ante todos estos fracasos, ya que grandes héroes y expediciones muy bien financiadas terminaron convirtiéndose en víctimas de la maldición. Pero al no conocer su desenlace final, queda una pequeñísima duda sobre el destino final de Gerion. ¿Habrá muerto en Valiria? Todo parece indicar que sí, de modo que tenemos que conformarnos con escuchar las historias que Tyrion cuenta sobre él. Serpiente de Piedra es un hermano juramentado de la Guardia de la Noche y explorador de la Torre Sombría. Es uno de los 100 hombres al mando de Corin Mediamano, enviado más allá del muro para reforzar al grupo del Lord Comandante Mormont. Más tarde, es elegido para integrar la expedición dirigida por Corin, cuyo objetivo era seguir el rastro de los salvajes. Como todos sabemos, aquella misión no terminó bien, ya que Corin y Jon son capturados y el resto de sus compañeros terminan muriendo. Pero sin embargo, ¿qué pasó con él? Su rastro se perdió en el Paso Aullante. Cuando Mance Rayder le pregunta a Casaca de Matraca por su informe de exploración, este último confirma que 3 de los otros 4 exploradores de la partida de Jon están muertos, mientras que el cuarto trepó a una montaña fuera del alcance y en un terreno demasiado dificultoso para ser perseguido. Aquí nos encontramos con un personaje que, si bien está en una situación muy comprometida, no sería descabellado verlo nuevamente con vida. Recordemos que Serpiente de Piedra es el mejor escalador de la Guardia, así que sobrevivir a las cumbres del Paso Aullante no sería descabellado para alguien como él. Serpiente de Piedra es recordado por Jon cuando ve a Jarl y sus asaltantes escalar el muro. A su vez, recuerda que Serpiente de Piedra todavía está en marcha y no se sabe nada de él. Aquí tenemos una semilla plantada por George R. R. Martin, porque
si así lo hubiese querido, podía simplemente escribir que todos los compañeros de Jon murieron. Pero sin embargo, nos aclara que Serpiente de Piedra continuaba con vida. Seguramente, nuestro autor decidió dejarlo con vida por si en el futuro necesitaba utilizarlo de alguna manera. Aquí, en una opinión muy personal, creo que Serpiente de Piedra es uno de los candidatos a narrar el prólogo del último libro de la saga. Un último vistazo más allá del muro antes de la invasión de los otros. La vieja Tata llegó a Invernalia como ama de cría de uno de los tantos Brandon Stark que habitaron el castillo hace mucho tiempo. Con los años, ha entretenido a varias generaciones de niños con sus cuentos, y al momento de comenzar la saga, es la persona más vieja de Invernalia. Gracias a ella, conocemos muchas de las historias más importantes de la saga, como la del último héroe y la del Rey de la Noche. Pero al final del libro Choque de Reyes, Invernalia es saqueada por Ramsay y los hombres de fuerte terror. Los habitantes de Invernalia, ya sean hijos de hierro o criados de Invernalia, son todos asesinados sin piedad. Incluso el pueblo del invierno, la pequeña aldea en las cercanías del castillo, sufren la ira y la crueldad de Ramsay. Sin embargo, sabemos que el bastardo de Bolton solo mató a los hombres, a las mujeres las conservaba con vida. Esto lo hacía con el objetivo de utilizarlas en un macabro juego. Ustedes saben, los que vieron la serie y leyeron los libros. Sin embargo, dudo que quiera utilizar a la vieja Tata para este acto tan vil, no por piedad, sino porque no obtendría placer alguno de ella, porque el bastardo no tiene piedad ni siquiera con las ancianas. Recordemos que Ramsay comete una de las acciones más crueles jamás vistas en la saga y lo hace justamente con una anciana. Cuando la casa Hornwood pierde a su señor y a su heredero en la guerra de los 5 reyes, Ramsay aprovecha que sus tierras se encuentran vulnerables y decide lanzar un ataque. Toma por la fuerza el castillo y se casa con la pobre Lady Hornwood en contra de su voluntad. Una vez casado, Ramsay decide encerrarla en una torre para que eventualmente muera de hambre. Según nos enteramos, la pobre anciana se vio obligada a comerse sus propios dedos. Una persona que realiza un acto así no tendría piedad con la vieja Tata, pero espero de todo corazón que una vez los Bolton sean borrados del mapa, se encuentre a la vieja Tata en las celdas de Fuerte Terror o en algún otro sitio. Y es que George Martin nos recuerda siempre a la vieja Tata a lo largo de la historia. Todos los niños Stark la recuerdan con cariño, y hasta el mismísimo Theon piensa en ella. Y es que en el libro Tormenta de Espadas se nos da un pequeñísimo indicio de que podría continuar con vida, ya que Bran reflexiona sobre la vieja Tata y piensa que no vio su cadáver cuando salió de Invernalia, así como tampoco vio ninguna mujer muerta. Como en la mayoría de los casos en este video, al no encontrarse un cuerpo que confirme la muerte, es suficiente para especular sobre la supervivencia de un personaje. Lo que sí está claro es que, ya sea físicamente o a través de sus historias, la vieja Tata seguirá viva en la saga. Benjen Stark es un personaje que no necesita presentación. Capitán de los exploradores de la Guardia de la Noche y hermano menor de Eddard Stark. Lamentablemente,
Benjen desaparece de la historia demasiado rápido, cuando el Lord Comandante George Mormont lo envía con un destacamento en la búsqueda de Sir Waymar Royce, quien no había regresado de su misión. Pero el grupo encabezado por Benjen tampoco regresa, o sí lo hacen parcialmente. Sí, probablemente hayan tenido un encuentro con los otros. La desaparición de Benjen es una de las motivaciones de la gran exploración más allá del muro, liderada por el Lord Comandante en persona. Si bien en la serie nos dan su propia versión de qué sucedió con él, es muy probable que en la saga literaria sea diferente, ya que la teoría que afirma que el mítico ser conocido como Manos Frías, quien guía al grupo de Bran a la cueva del Cuervo de los Tres Ojos, es Benjen Stark, después de tantos años de debate en internet, está casi descartada. Todo lo relacionado con Benjen es un misterio. ¿Hasta qué punto estaba enterado de la relación entre Lyanna y Raegar? ¿Conocía el verdadero origen de Jon Snow? ¿Por qué se unió a la Guardia de la Noche? ¿Qué le sucedió más allá del muro? Si está vivo, ¿por qué no regresó al muro? Pero hay algo en lo que la mayoría está de acuerdo. Benjen Stark sigue vivo y lo veremos reaparecer en la historia. ¿Cómo y cuándo? Eso ya no depende de nosotros. Ashara Dayne fue la hermana del legendario caballero de la Guardia Real Sir Arthur Dayne, la Espada del Amanecer, así como también dama de compañía de la princesa Elia de Dorne y probablemente una de las mujeres más hermosas de su época. Pero la principal razón por la cual es tan mencionada en la historia es por los rumores que la vinculan sentimentalmente con Eddard Stark. Desde el norte, pasando por el desembarco del rey y hasta Dorne, corría la historia de un amorío entre ella y el señor de Invernalia, rumores que habían comenzado en el mítico torneo de Harrenhal. Su rol en el mismo torneo también ha sido largamente debatido durante años, ya que muchas teorías la señalan como una intermediaria entre la facción política de Raegar y los grandes señores de Poniente. Sin embargo, la historia de Ashara concluiría de manera trágica. Después de la confrontación en la Torre de la Alegría, Eddard viajó a Campo Estrella para informar de la muerte de Sir Arthur y devolver su gran espada a Albor. Según narran las crónicas, Ashara saltó de lo alto de una torre en Campo Estrella hacia un acantilado del mar. Su cuerpo nunca fue recuperado. Se cree que se suicidó a causa de un corazón roto, pero los rumores también apuntan a la pena por haber dado a luz a un hijo muerto, o a que le fue arrebatado su hijo recién nacido, o también el dolor de recibir la noticia de la muerte de su hermana. Ya que su cuerpo nunca fue encontrado, las teorías no hicieron más que acrecentarse desde entonces entre los fanáticos, aunque hay dos que parecen las más plausibles. La primera es la que vincula a Ashara Dayne con el personaje de la Septa Lemor, introducido en el libro Danza de Dragones, quien se encuentra conspirando junto a Jon Connington a favor del pretendiente conocido como Aegon VI. Pero otra teoría de la que me declaro partidario y fiel defensor afirma que Ashara se encuentra oculta en uno de los lugares más inaccesibles y aislados de Poniente, nada más y nada menos que en el Cuello. Según nos cuenta esta visión alternativa, Ashara está casada con otro de los personajes más misteriosos de la saga. No es otro que Howland Reed, y además
sería la madre de Jojen y Mira. Pero sin embargo, son solo teorías. Pero está claro que Ayara sigue con vida y muy pronto resurgirá entre los muertos. Solo tenemos que esperar. Tyrek Lannister es hijo de Tywin Lannister, uno de los hermanos menores de Tywin. Tyrek fue junto a su primo Lancel uno de los escuderos del rey Robert. Tyrek no tiene mucho protagonismo en sus breves apariciones. El único momento importante que protagoniza es cuando su familia lo obliga a contraer matrimonio con Lady Esmeralda de la casa Highford, quien es la heredera y última sobreviviente de su estirpe. La particularidad es que Lady Esmeralda es solo una niña de 2 años. Es solo un matrimonio político, arreglado para que la casa Lannister adquiera más poder en las tierras de la corona, pero que a Tyrek solo le trae burlas y apodos de los demás escuderos y miembros de la corte, quienes empiezan a llamarlo burlonamente niñera. Más adelante, Tyrek forma parte de la comitiva que acompaña a Myrcella a los muelles, para que pudiera embarcarse hacia Dorne. Pero, como todos sabemos, la comitiva fue atacada en el camino de regreso a la Fortaleza Roja. Las consecuencias de la revuelta son cientos de bajas entre los plebeyos, mientras que varios miembros importantes de la corte fueron brutalmente asesinados. Entre ellos nos encontramos con el mismísimo Septón Supremo. También Sir Preston Griffin de la Guardia Real y Aaron Santagar, maestro de armas de la Fortaleza Roja. Pero sin embargo, Tyrek no se encuentra entre los sobrevivientes, pero tampoco en la lista de los cadáveres dejados por la muchedumbre. Tyrek simplemente desaparece y no lo volvemos a ver desde ese punto en la historia, quedando su desaparición envuelta en un misterio. Aunque Tyrion y posteriormente Tywin encomendaron a decenas de personas a su búsqueda, no obtienen ningún resultado. Tyrek tranquilamente pudo desaparecer de nuestra memoria, pero sin embargo, George Martin nos recuerda que Tyrek está desaparecido. El mismo Jaime reflexiona que quizás su primo se encuentre por ahí y que alguien haya arreglado su desaparición. Sus sospechas apuntan hacia Varys, pero otras teorías apuntan a Meñique. Está claro que Tyrek sigue vivo, pero este caso me gustaría tratarlo en un próximo video. Pero ahora la pelota está en su lado del campo, gente. ¿Cuáles de estos personajes creen que continúen con vida? ¿A quiénes volveremos a ver en próximas entregas? ¿Qué otro personaje crees que podría haber incluido en este video? Si te gustó, dale like y compartilo con otros fanáticos. En la caja de comentarios se aceptan correcciones, halagos, sugerencias e insultos. Les habló la mano encapuchada, fiel servidor del reino. Gracias por ver el video hasta el final y espero que nos reencontremos la próxima semana. Hasta entonces, nos despedimos.